Ok, buenas tardes jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, el cual es el Big Data. Como en las clases anteriores, de hecho en la clase de la semana pasada vimos cuestiones importantes que tienen que ver con la inteligencia del negocio como parte primordial también relevante a los componentes de la inteligencia de mercados. En esta ocasión vamos a tratar de elaborar y hacer una presentación en la cual hablemos de los puntos más relevantes de lo que es el Big Data. Pues el Big Data propiamente es un conjunto de datos cuyo tamaño, es decir, volumen, complejidad, la variabilidad y velocidad de crecimiento muchas veces dificulta la captura y el procesamiento o análisis mediante herramientas y tecnologías convencionales. Vamos a ver 5 puntos importantes respecto a la Big Data. Y sobre todo vamos a tratar de desmenuzar los aspectos más importantes que tienen que ver con la parte de la ayuda que nos puede dar la inteligencia de mercado. ¿Ok? Entonces, así le vamos a hacer. Entonces, primeramente voy a proyectarles un video para que entendamos y los puntos más importantes sobre ellos los vamos a hablar después en una presentación en PowerPoint que preparen. ¿Ok? Entonces, vamos a proyectar el video. Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarles acerca de Big Data. Para eso quiero contarles una pequeña historia. Él es Carlos, él es panadero, hace pan, hace buen pan, entonces le va bien, tiene buenos clientes. Sin embargo, él quiere que su negocio crezca, así que como todo buen emprendedor empieza a leer sobre marketing, sobre negocios, sobre gestión, lo que todo buen emprendedor debería hacer, leer todos los días. Así que de esta manera él comprende que debería guardar los datos de sus clientes para poder tener mejores relaciones, informarles cuando hay descuentos, ofertas, nuevos productos, eventos, etc. Ok, pero como él no sabe mucho de tecnología, los guarda en un documento de texto. Pero no tienen una estructura. Para un cliente le pone primero el apellido, luego el nombre. Al siguiente cliente le pone primero el nombre, luego el apellido. A otro cliente le pone primero el correo, luego el apellido, luego la fecha de nacimiento. Todo es un desorden, mayúsculas, minúsculas, una locura. Pronto él mismo se da cuenta de que esto no es eficiente. Demora mucho en encontrar una información porque todo está desordenado. Así que leyendo se entera que es mejor guardar todo esto en una hoja de cálculo porque ahí ya hay un orden, hay filas y columnas. Entonces en la columna 1 pone el nombre, en la columna 2 el apellido, en la columna 3 el teléfono celular, etc. Todo está mucho mejor. Pero un día conoce a un señor llamado Alexis Lozada. Y Alexis Lozada le dice: esto no es una base de datos, esto es una hoja de cálculo. Tú necesitas una base de datos, Carlos. Entonces Carlos le dice: oye Alexis, yo he escuchado que Access es una base de datos, entonces muevo mis datos a Access. Y Alexis se enoja muchísimo peor y le dice: Access no es una base de datos, tú necesitas una base de datos, yo me encargo. Entonces Alexis diseña una base de datos que lo pone feliz y también pone feliz a Carlos, obviamente. Mejórate Alexis, hay bastantes bases de datos esperándote. Entonces Carlos ya tiene sus bases de datos, pero pronto se da cuenta que la información viene de muchos lugares aparte de esta base de datos. Los correos electrónicos que comparte con sus clientes, los mensajes que envía y recibe por las redes sociales, la información de sus ventas, la información de lo que le paga a sus empleados, la contabilidad en general, ¿no? Los datos de sus proveedores, qué proveedores tiene, qué productos le traen, cuánto les pagan, qué fechas vienen, qué créditos tiene, etc. La información de analíticas de su sitio web, cuántas visitas tiene, cuánto tiempo se quedan, de dónde lo están visitando, cómo llegan a su sitio, la información de su inventario, la información de los registros de su negocio, una gran cantidad de información que hace que en algún momento Carlos se quede así, sin saber qué hacer con tanta información. Ahora, Carlos es un pequeño empresario y ya está sintiendo que hay mucha información, pero también se da cuenta que si él fuera capaz de centralizar toda esa información que viene de diferentes fuentes y trabajarla como una sola información, es decir, saber que este cliente que me escribió por Facebook es este con el que tuve conversaciones por el
correo electrónico y es este que tengo en la base de datos que me ha comprado este y este producto. De esa manera puedo definir el comportamiento de este cliente, pero obviamente están todos los datos por diferentes lugares y es muy complejo. Ahora imagínate el reto que tiene que asumir una gran empresa, un banco, una cadena de supermercados, una tienda por departamentos que tiene locales en varios países, una empresa de software con clientes a nivel mundial, una empresa de telecomunicaciones, etc. ¿Cuánta información ellos manejarán? Enormes cantidades de información que también están repartidos por distintos lugares. Esta es la esencia del Big Data. Pero antes de explicarte qué es Big Data de manera técnica, hablemos de la terminología. De esas palabras que vas a escuchar en el mundillo del Big Data, y es bueno que tú las conozcas. En primer lugar, los datos no estructurados son aquellos que no tienen una estructura definida, como Carlos poniendo los datos de sus clientes en un documento de texto y poniéndolos como caigan. No tienen una estructura. Sin embargo, igual son datos, igual es información importante. Tú dirás, sí, pero tú pusiste el ejemplo de Carlos porque él era un principiante en la tecnología. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros siempre estructuramos nuestra información. Falso. Cuando envías un correo electrónico, el cuerpo de ese correo son datos no estructurados, a pesar de que hay información muy importante ahí. Documentos de texto, conversaciones por Slack, toda la información que guardas en tu sistema de gestión de proyectos, ya sea Asana, Trello, Jira, Wrike, etc. Todos esos datos no estructurados y son datos importantes de tu empresa. Además, tenemos los datos estructurados, que son los datos que ya se diseñan, como el ejemplo de Carlos pasando sus datos a una hoja de cálculo. Tenemos luego la base de datos. Llega Alexis y dice, tenemos que hacer una base de datos. Este es un conjunto organizado de información, de datos estructurados, y existen los motores de base de datos, que es software que permite almacenar, procesar y extraer la información de estas bases de datos. También tenemos el término on-premise, que se usa para referirnos a las empresas que guardan sus datos e infraestructura en local, es decir, en sus propias oficinas. Han comprado computadoras, servidores, racks, han hecho el cableado, tienen un lugar específico para guardar todos esos datos. Eso es on-premise. Obviamente, en un momento determinado no había otra forma de hacerlo. Si tú querías guardar información, tenías que comprar equipos y ahí guardar la información y ahí procesar esa información. Sin embargo, esto es muy costoso. Necesitas un espacio físico que es costoso, necesitas comprar los equipos y saber que en determinada cantidad de años estos equipos se vuelven obsoletos y hay que renovarlos. Necesitas personal capacitado y especializado para manipular estos equipos. Es costoso realmente. El nuevo modelo es el cloud computing, que significa que todos estos servicios de cómputo estén en internet ofrecidos por una empresa. Las empresas más importantes de cloud computing son Amazon con AWS, Google con GCP y Microsoft con Azure. Entonces, ya no tenemos que tener esas grandes cantidades de equipos y gastar tanto dinero, sino que nuestros datos están almacenados en la nube se procesan, en la nube hay mucho poder de cómputo. Un mito muy común de la nube es decir que es la computadora de otra persona, y eso es absolutamente falso y quiero dejarlo muy en claro, nunca creas eso. El cloud computing es un conjunto de servicios de cómputo enormes, gigantescos, y un conjunto de servicios de cómputo escalables, es decir, que si se requiere más poder rápidamente puedes escalar. Un data warehouse es un gran almacén de datos. Estamos hablando de cantidades extremas de información, de petabytes de información. Un petabyte es 1000 terabytes, es decir, 1.000.000 de gigabytes. Imagínate, es tremendo. Tenemos también el machine learning, que es el aprendizaje automático. Significa que las computadoras sean capaces de aprender a través de patrones y poder detectar nuevos patrones y hacer predicciones. Es como tener un asistente que está todo el día revisando la información para encontrar datos importantes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que le damos 1.000.000 de fotos de un perro a una computadora y le decimos, oye computadora, en este 1.000.000 de fotos hay perros. Entonces la computadora empieza a aprender con esas fotos de perros y se supone que al final pues debe saber cómo identificar a un perro en nuevas fotos. Este 1.000.000 de fotos es un número completamente aleatorio que me he inventado, ¿ok? Pero luego de procesar estas fotos, le damos una foto de un gato, de un...
Ok, muchachos, vamos a darle caballo, de un león, de un perro o de algunos objetos, a ver si la computadora ya entendió y ya puede reconocer un perro. Ese es el principio de Machine Learning y se puede aplicar a muchísimas áreas, no solamente al Big Data. Pero ¿qué es Big Data? No lo hemos explicado de manera técnica hasta el momento. Big Data es un gran volumen de información de diferentes fuentes. No cuenta una sola fuente por más grande que sea esta fuente. Tiene que venir de diferentes fuentes con diferentes estructuras y a una velocidad tan rápida de cambio, es decir, de nuevos datos que van llegando como una gran avalancha de datos que no paran de llegar. Y al no parar de llegar y de moverse estos datos son casi imposibles de procesar y analizar con los sistemas de cómputo tradicionales. Es decir, necesitamos muchísimo poder de cómputo. Es decir, cloud computing. El Big Data también se puede hacer on-premise con herramientas como Hadoop, pero actualmente la tendencia es irnos a la nube porque nos da más poder a menor costo. El Big Data debe cumplir con 5 Vs, o 5 Vs para los amigos de España. Estas 5 Vs son las siguientes: gran cantidad de información difícil de procesar con los medios tradicionales. Variabilidad, es decir, que los datos sean diferentes. Si todos los datos son de una misma base de datos, pues no tiene mucho reto eso, simplemente se analiza con un motor de base de datos tradicional. Pero cuando viene de diversas fuentes, ya hablamos de Big Data. Pero no solo que vengan de diversas fuentes, la velocidad es importante, es decir, con qué velocidad cambian estos datos. Nunca dejan de llegar nuevos datos. Por ejemplo, tu teléfono está rastreando por dónde te mueves siempre. Entonces siempre está generando nueva información aunque tú no la digites. También tenemos la veracidad. Significa saber qué datos son veraces y qué datos no. Ejemplo, si tenemos una cuenta en redes sociales con 1 millón de seguidores pero comprados, esos datos no nos valen absolutamente de nada para un análisis. Y también está el valor. El valor es saber qué tan pertinente es esta información para los objetivos que tú estás buscando. Por ejemplo, si yo en EDTeam quiero mejorar las ventas usando Big Data, los datos de geolocalización de mi teléfono no influyen absolutamente en nada. Entonces no son datos de valor para este análisis. Seguramente te estarás preguntando, si los datos vienen de muchísimos lugares, ¿cómo podemos analizarlos como si fueran una sola fuente? Para eso tenemos un proceso llamado ETL. La primera fase es la fase de extracción, que es cuando nosotros capturamos los datos de todas esas fuentes y los centralizamos. La segunda fase es la fase de transformación, cuando nosotros estandarizamos los datos. Como han venido de diferentes lugares, hay que darles un estándar. Algo llamado data cleaning, limpiar los datos para que parezcan de una sola fuente. Obviamente hay que escribir un modelo, un algoritmo para limpiar esos datos, aunque también el Machine Learning nos podría ayudar en esta etapa. Y luego el load. El load es la carga de la información. Es decir, ya extrajimos los datos, ya los limpiamos y ahora hay que cargarlos o guardarlos en un data warehouse para su posterior análisis. Hasta este momento estamos hablando de datos, muchos datos, limpiar los datos, analizarlos, pero ¿para qué? ¿Has escuchado tal vez esta frase de que los datos son el nuevo petróleo? Que empresas como Google o como Facebook hacen millones con nuestros datos. Sí, todos lo sabemos, pero ¿te has preguntado algún día cómo? ¿Cómo Google o cómo Facebook transforman estos datos en dinero? Está el dato acá y está el dinero acá. ¿De qué me estoy perdiendo para convertir este dato en dinero? Bueno, hablemos del ciclo de vida de los datos y eso te va a ayudar a entender cómo los datos se transforman en dinero. En primer lugar, necesitamos capturar estos datos. Repito, los datos que vienen de diferentes fuentes hay que capturarlos. Sería la primera etapa del ETL, ¿cierto? La extracción. En segundo lugar está el almacenamiento. Se supone que ya se hizo el ETL. Ya capturamos, ya transformamos y ya guardamos en un data warehouse. Ya tenemos los datos guardados, ahora viene la fase del procesamiento y el análisis. Ya tenemos los datos como si fueran una sola fuente, limpios y estandarizados. Ahora toca encontrar patrones. Estos patrones los podemos buscar de manera predeterminada, es decir, nosotros definir qué estamos buscando y escribir los modelos, los algoritmos para esas búsquedas, o podemos apoyarnos en Machine Learning. La diferencia es que Machine Learning puede encontrar patrones que nosotros ni siquiera imaginábamos que necesitábamos. Eso es muy chévere.
Y la última parte es la exploración y visualización. Ya tenemos toda la información, hay que mostrarla en un dashboard, hay que mostrarla en un tablero para que los tomadores de decisiones, gerentes de negocio, gerentes generales de empresas, autoridades gubernamentales, autoridades municipales, puedan tomar decisiones con estos datos, viendo la información ya procesada, ya en tableros, en gráficos muy fáciles de entender. Ok, jóvenes, es muy importante, como ustedes estuvieron viendo al inicio del video, tratar de comprender ciertos aspectos importantes de lo que implica el Big Data. Como ustedes lo vieron en el video, se tocaron temas importantes como el volumen, la variabilidad, la velocidad, la veracidad y el valor como elementos indispensables de lo que es el Big Data. Se estaban estableciendo de que obviamente tienen que tener un volumen considerable y grande de esos datos que llegan, tienen que tener variabilidad, o sea, ser de diferentes tipos de mensajes. La velocidad llega con una velocidad impresionante. La veracidad, ver qué tipo de mensajes, de datos están llegando que sean y obviamente tener un valor. Entonces, hablando también de la parte del ciclo de vida, perdón, el ciclo de vida de los datos, también estábamos viendo en el video de que hay que tomar en cuenta la captura, el almacenamiento, procesamiento y análisis y exploración y visualización antes de ya mostrarlo en un tablero. Entonces, preparé una presentación, se los voy a mostrar y los vamos a ir desarrollando y viendo paso a paso lo que preparé. ¿Ok? Entonces, la primera, vamos a subirlo aquí. Entonces, vamos a empezar con lo que es el Big Data. ¿Ok? Entonces, Big Data, ¿en qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, como lo estábamos viendo también en la parte de conceptualización. Estructurado es la parte importante de que deben de tener una estructura, deben de tener un sentido, que inundan los negocios cada día. Deben tener un cuerpo, vaya. Dicen, no es la cantidad de datos lo que es importante. Lo que importa con el Big Data es que las organizaciones hagan con los datos el aspecto cómo los van a utilizar. Estamos viendo parte del video en el que muchas empresas, llámese empresas grandes, gubernamentales, utilizan a través del sistema, del ciclo de vida de esos datos cuando llegan al Big Data, al momento de capturarlos, al momento de almacenarlos, procesarlos, hacer una exploración y visualización, le tienen que dar un sentido lógico y obviamente para beneficio, algo que genere valor. Estábamos viendo también que el Big Data se puede analizar para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos. Actualmente hemos visto a través de la inteligencia de mercados que toda esa información, independiente de Big Data, de la inteligencia de negocios, independientemente de la inteligencia competitiva, todo tiene un fin último, vaya, que es obviamente generar valor, hacer negocios y que nuestro negocio sea estratégico. Pero en este momento nos estamos enfocando a lo que es el Big Data, ¿ok? Vamos a ver 4 puntos importantes dentro del índice de contenido de esta sesión, que es de Big Data. El número 1 es, ¿qué es Big Data? Número 2, ¿por qué el Big Data es tan importante? Número 3, desafíos de la calidad de datos en Big Data. Y número 4, cómo construir un plan de data governance en Big Data. Entonces, vamos a ver la parte importante y primaria de nuestro contenido. Número 1, ¿qué es Big Data? Entonces, como ya hemos hecho una introducción y ya hemos hecho comentarios anteriores, pues podemos decir que cuando hablamos de Big Data nos referimos al conjunto de datos o combinaciones de conjunto de datos cuyo tamaño, como veíamos, volumen, complejidad, que es la variabilidad, y velocidad de crecimiento, la velocidad, muchas veces dificultan su captura, gestión, procesamiento, o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, independientemente también la veracidad y el valor que se toma en cuenta.
tales como base de datos, relaciones y estadísticas convencionales o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Ok, entonces repitiendo, cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento de análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales. Aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo, la mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a un conjunto de datos que van desde 30 a 50 terabytes o varios petabytes. La naturaleza compleja del Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como los web logs, la identificación por radiofrecuencia, los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria, los vehículos, las búsquedas en Internet, las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y registros de centros de llamadas. Es muy importante el tomar en cuenta, como comentaba al principio, todos y cada uno de los puntos que se deben considerar para que sea un Big Data. Repitiendo, el conjunto de datos cuyo tamaño se refiere a volumen, complejidad, variabilidad, velocidad, muchas veces, y la velocidad valor que dificulta su captura, normalmente por ese tamaño de datos que llegan. Entonces es muy importante diferenciar cuándo se debe considerar un Big Data, obviamente. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse con datos estructurados, o sea, que tengan una estructura, normalmente de una base de datos relacional, de una aplicación comercial más convencional, como el Enterprise Resource Planning, o el CRM, que ya lo vimos posteriormente y ustedes hicieron dentro del avance del proyecto un amplio ensayo sobre el Customer Relationship Management. Entonces, esa mayoría de datos con el fin de utilizarse eficazmente deben de tener obviamente normalmente una base de datos relacional, como lo estamos explicando, ya sea el ERP o ERP, y CRM, que es el Customer Relationship Management. Entonces, como punto número 2, podríamos lanzar la disyuntiva: ¿por qué el Big Data es tan importante? Lo que hace que el Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporcionan un punto de referencia hacia dónde voy, de dónde voy a partir, qué voy a hacer con todos esos datos. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Estábamos viendo que al final si tomamos en cuenta el ciclo de vida de los datos, tienen varios puntos importantes que hay que recalcar. Primeramente, cuando se recaban toda esa información, pues se captura, se almacena, se procesa y ya está lista para visualizarse y para que tomen una decisión las empresas. Entonces, como repitiendo, con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. Entonces, es utilizar esa información valiosa a favor para que en un momento dado se puedan tomar decisiones, obviamente estratégicas para el bienestar de la compañía. Es importante resaltar que la recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. De hecho, se estaba comentando en el video anterior también que muchas veces todas esas informaciones, por ejemplo, que se llegan a través de un Big Data, todos esos correos electrónicos, toda esa información de redes sociales, todas esas conversaciones, no sé si recuerdan que se estaban comentando al principio de que muchas veces son datos no estructurados
de que muchas veces si nosotros aprendemos a congregarlos, a concentrarlos de manera correcta, pues obviamente le vamos a sacar mayor provecho. Entonces, la recopilación de esas grandes cantidades de datos y su búsqueda de tendencia dentro de los datos permiten que las empresas se puedan mover mucho más rápidamente. Entonces, también te podemos definir que el análisis del Big Data ayuda al analizar esos datos, gran cantidad de datos, ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. A través de nuevas oportunidades vamos a establecer estrategias, áreas nuevas de negocio y obviamente vamos a tener más cumplimiento de objetivos. Eso a su vez conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias, que es lo que está buscando nuestra empresa, ser más productiva, más sustentable y clientes más felices. Recuerden de que ya hemos subido otras también clases. La clase pasada fue la importancia de lo que representa el cliente en la inteligencia de mercados. Y las empresas con más éxito con Big Data consiguen valor pues de la siguiente forma, como lo vamos a mostrar. Una empresa que tiene establecido el Big Data, pues logra una reducción de costos, del coste. Las grandes tecnologías de datos, como el Hadoop y el análisis basado en la nube, aportan importantes ventajas en términos de costos cuando se trata de almacenar grandes cantidades de datos, además de identificar maneras más eficientes de hacer negocio. Más rápido, mejor toma de decisión. Entonces, con la velocidad de Hadoop y la analítica en memoria combinada con la capacidad de analizar nuevas fuentes de datos, pues las empresas pueden analizar la información inmediatamente y tomar decisiones basadas en lo que han aprendido. Y también nuevos productos y servicios. Con la capacidad de medir las necesidades de los clientes, que es primordial, el saber qué es lo que ocupa, qué necesita, cómo puedo solucionar esa necesidad, y la satisfacción a través de análisis, viene el poder de dar a los clientes lo que quieren. Con la analítica de Big Data, más empresas están creando nuevos productos para satisfacer las necesidades de los clientes. Tenemos también cuestiones de turismo, mantener felices a los clientes. Por ejemplo, esto ya vendría siendo un ejemplo. En el turismo, por ejemplo, mantener felices a los clientes es la clave para la industria del turismo, pero la satisfacción del cliente puede ser difícil de medir, especialmente en el momento oportuno. Resorts y casinos, por ejemplo, solo tienen una pequeña oportunidad de dar la vuelta a una mala experiencia de cliente. El análisis de Big Data ofrece a estas empresas la capacidad de recopilar los datos de sus clientes. Es súper importantísimo. Imagínense si tenemos una base inmensa, robusta, de todos los datos de los clientes, entonces podremos aplicar análisis e identificar inmediatamente posibles problemas antes de que sea demasiado tarde. Cuidado de la salud. El Big Data aparece en grandes cantidades en la industria sanitaria. Por ejemplo, recuerden que estamos tocando dos ejemplos. Uno dentro del turismo y el otro en el cuidado de la salud, donde se puede establecer cuestiones y análisis a través del Big Data. Entonces, el Big Data aparece en grandes cantidades en la industria sanitaria. Los registros de pacientes, planes de salud, importantísimos, información de seguros, que estamos viviendo eso día a día, y otros tipos de información pueden ser difíciles de manejar, pero están llenos de información clave una vez que se aplican las analíticas. Es por eso que la tecnología de análisis de data es tan importante para el cuidado de la salud. Al analizar grandes cantidades de información, tanto estructurada como no estructurada, rápidamente se puede proporcionar diagnósticos u opciones de tratamiento casi de inmediato. Eso es importante. Dentro también la ejemplificación anteriormente que estamos viendo turismo y de la salud, pues tenemos también un ejemplo claro en la administración. La administración se encuentra ante un gran desafío: mantener la calidad y la productividad con unos presupuestos ajustados. Esto es particularmente problemático con lo relacionado con la justicia. La tecnología agiliza las operaciones mientras que da a la administración una visión más holística de la actividad. Por lo tanto, el retail, el servicio al cliente, ha evolucionado en los últimos años definitivamente, ya que los compradores más inteligentes esperan que los minoristas comprendan exactamente lo que necesitan cuando lo necesitan. Es evidentemente una necesidad. Entonces, el Big Data, por ende,
ayuda a los minoristas a satisfacer esas demandas. Armados con cantidades interminables de datos de programas de fidelización de clientes, hábitos de compra y otras fuentes, los minoristas no solo tienen una comprensión profunda de su cliente. Entonces yo voy a tener esa base de datos a través de Big Data, voy a analizarlos y yo voy a saber lo que quiere mi cliente. Eso es importante. Por un lado, y por otro lado, sino también pueden predecir tendencias, recomendar nuevos productos y aumentar la rentabilidad. Yo como cliente agradecería mucho la parte de la recomendación y así, por otro lado, es un ganar-ganar porque creería y aumentaría propiamente la rentabilidad. Ok, empresas manufactureras. Estas despliegan sensores en sus productos para recibir datos de telemetría. A veces esto se utiliza para ofrecer servicios de comunicaciones, seguridad y navegación. En telemetría también revela patrones de uso, tasas de fracaso y otras oportunidades de mejora de productos que pueden reducir los costos de desarrollo y montaje. Y finalmente la publicidad, la proliferación de teléfonos inteligentes que hoy en día pues es latente la presencia de, y otros dispositivos GPS pues ofrece a los anunciantes la oportunidad de dirigirse a los consumidores cuando estén cerca de una tienda, una cafetería, un restaurante. Eso es maravilloso. Esto abre nuevos ingresos porque va de la mano con la tecnología para los proveedores de servicio y ofrece a muchas empresas la oportunidad de conseguir nuevos prospectos. Y todo obviamente a través del Big Data. Ok, como punto número 3, ¿qué desafíos de la calidad de datos en Big Data? ¿Cuáles son esos desafíos? Las especiales características del Big Data hacen que su calidad de datos se enfrente a múltiples desafíos. Se trata de los conocidos como las 5B, que lo vimos precisamente al inicio del video, que es volumen, que la cantidad de datos que llegan, la velocidad, a la velocidad que llegan, la variedad, de qué tipo son, si son diferentes, la velocidad, si son reales, si ese tipo de datos realmente te generan algún tipo de información importante y el valor que representa para que tú los puedas utilizar en beneficio. ¿Qué define la problemática del Big Data? Estas son 5 características que provocan que las empresas tengan problemas para extraer datos reales y de alta calidad de conjuntos de datos tan masivos, cambiantes y complicados. Entonces, hasta la llegada del Big Data mediante el ETL, podríamos cargar la información estructurada que teníamos almacenada en nuestro sistema ERP o el Customer Relationship Management, por ejemplo. Pero ahora podemos cargar información adicional que ya no se encuentra dentro de los dominios de la empresa. Comentarios o likes en redes sociales, resultados de campañas de marketing, datos estadísticos de terceros. Todos esos datos nos ofrecen información que nos ayuda a saber si nuestro producto o servicio están funcionando bien o por el contrario están teniendo problemas. Entonces, es muy importante. Algunos desafíos a los que se enfrenta la calidad de datos de Big Data son: 1. Muchas fuentes y tipos de datos. Con tantas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, pues la dificultad de integración de datos aumenta. Entonces, las fuentes de datos de Big Data son muy amplias. Datos de Internet, sectoriales, experimentales, y también tenemos diferentes tipos de datos, que son tipos de datos no estructurados, como documentos, videos y audios, y datos semiestructurados, como el software, hojas de cálculo, informes. Tipos de datos estructurados, dice que solo el 20% de información es estructurada y esto puede provocar muchos errores si no acometemos un proyecto de calidad, obviamente, en los datos. Primeramente, pues la parte importante, era en muchas fuentes y tipos de datos. Como número 2 tenemos tremendo volumen de datos. Como ya hemos visto, el volumen de datos es enorme, que llega al Big Data desde diferentes partes. Entonces, esa parte complica la ejecución de un proceso de calidad de datos dentro de un tiempo razonable. Entonces, es difícil recolectar, limpiar, integrar y obtener datos de alta calidad de forma rápida. Se necesita mucho tiempo para transformar los tipos no estructurados en tipos estructurados y procesar esos datos. Hay mucha volatilidad, los datos también cambian rápidamente. Si no lo hacemos bien, pues el procesamiento de análisis basados puede producir conclusiones erróneas. Entonces, tenemos que estructurarlos y llevarlos de una manera correcta. Entonces, para no cometer errores al momento de la toma de decisiones. No existen estándares de calidad de datos unificados. Como dato referencial podemos tomarlo y definirlo que en 1987 la Organización Internacional de Normalización, el ISO, obviamente publicó las normas de ISO 9000
para garantizar la calidad de productos y servicios. Entonces, estas normas necesitan madurar y perfeccionarse. Además, la investigación sobre la calidad de datos de Big Data ha comenzado hace poco y no hay apenas resultados. La calidad, muchachos, de Big Data es clave, no solo para poder obtener ventajas competitivas, sino también impedir que incorramos en grandes errores estratégicos y operacionales, basándonos obviamente en datos erróneos. Tenemos que tener la veracidad, obviamente, de esos datos, y para que no se conviertan en consecuencias y puedan llegar a ser muy graves. Como número 4 del inicio es cómo construir un plan de data governance en Big Data. Gobernabilidad significa asegurarse de que esos datos estén autorizados, organizados y con los permisos de usuario necesarios en una base de datos, con el menor número posible de errores, manteniendo al mismo tiempo la privacidad y la seguridad. Tal como establece la diapositiva, eso no parece un equilibrio fácil de conseguir, sobre todo cuando la realidad de dónde y cómo los datos se alojan y procesan están en constante movimiento. A continuación, pues vamos a tratar de ver un poquito de los pasos que se recomiendan para este tipo de datos. Ok, para el acceso de autorización granular a datos no se puede tener un gobierno de datos efectivos sin controles granulares. Se puede lograr esos controles granulares a través de las expresiones de control de acceso. Estas expresiones usan agrupaciones y lógica booleana para controlar el acceso y autorización de datos flexibles con permisos basados en roles y configuración de visibilidad. ¿Ok? Entonces, también como número 2, seguridad perimetral, protección de datos y autenticación integrada. La gobernabilidad no ocurre sin una seguridad en el punto final de la cadena. Es importante construir un buen perímetro y colocar unos cortafuegos alrededor de los datos integrados con los sistemas y estándares de autenticación existentes. Entonces vamos a ver a grosso modo que ese es uno, la encriptación y tokenización de datos. Todos y cada uno, voy a regresar. Todos y cada uno de los temas o elementos que conforman el Big Data son de suma importancia. Hay que resaltar y que quede claro para la toma de decisiones. Toda esa parte también puede estar establecida de una manera práctica y una manera estructurada, como les comentaba. Pero nunca hay que olvidar todos los puntos importantes que debe de contener y que se deben de tomar en cuenta, tanto como el ciclo de vida de los datos y dentro de la conceptualización es importante tomar en cuenta volumen, velocidad, variabilidad, cuestiones de valor, veracidad y finalmente para dar un buen uso ya cuando tengamos estructurado todo lo que es el Big Data, es la captura de esos datos, es el almacenamiento, procesamiento y análisis y la exploración y visualización antes de entregarlo, ¿ok? Voy a subir la actividad dentro de la Academy Manager y a modo de resumen ustedes van a poner por qué consideran que es importante el análisis y estudio del Big Data y por qué es importante la recopilación de toda esa información, de esa estructuración de esa base de datos para el desarrollo óptimo de una empresa, ¿ok? Entonces fue un placer estar con ustedes. Entonces vamos a, en un momento, cerrar la sesión y vamos a subir en Academy, como les comentaba, la actividad. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Gracias.